Amada Iglesia Vida y los que nos acompañen desde donde se encuentren, les damos la bienvenida en este día. Estoy muy emocionado de poder compartir con ustedes lo más atractivo de una mujer. Vamos a pedir que Dios nos acompañe y luego vamos a entrar a la adoración. Vamos a orar. Señor, gracias por este día, gracias por tu palabra donde encontramos, Señor, la verdad sobre la vida y, Señor, sobre tu creación. Señor, te pedimos que nos acompañes mientras te cantamos y te adoramos. Señor, que obres en nuestros corazones a través de las palabras que vamos a entonarte, Señor. Gracias te damos, Señor Jesús, te damos gracias por tu sacrificio por nosotros. En tu nombre te lo pedimos. Amén. Mas cantaré, no vuelvo atrás, soy libre en él. Jesús, mi todo es, Jesús, mi todo es. Él es más que suficiente. Para mí, Cristo es mi porción, el gozo de mi alma, mi esperanza está en Él, el cielo es nuestro hogar, vientos vendrán, mas cantaré. A ti sea la gloria, Jesús, mi todo es, Jesús, mi todo es. Él es más que suficiente, todo
la tierra alegre está. Hubieron yo estar de luz, venció la oscuridad y tiembla a su voz, tiembla a su voz. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Día a día Él está y el tiempo está en Él, principio y el fin, principio y el fin. La Trinidad en Dios, Padre, Hijo y Espíritu, Cordero y el León, Cordero y el León. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios y todos lo verán. Cuán grande es Dios, su nombre sobre todo es. Él es digno de adorar y mi ser dirá cuán grande es Dios. Su nombre sobre todo es. Él es digno de alabar y mi ser dirá cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, todos lo verán. Cuán grande es Dios.
fidelidad nos acompaña, Señor, porque eres fiel, porque no cambias. Nosotros cambiamos, somos humanos y somos cambiantes según cómo nos sentimos y nuestras emociones y lo que está ocurriendo en las circunstancias alrededor, pero tú no cambias, Señor. Dice que por los siglos has sido fiel, has hecho una promesa y la has cumplido y has continuado trabajando, Señor. No te has rendido con la humanidad, Señor. Así que te damos gracias por eso, te damos gracias porque lo vemos en nuestra vida cada día, Señor. Te pedimos hoy que podamos regocijarnos en esa verdad y que podamos, Señor, entrar a tu palabra sabiendo que tú deseas hablarnos a nosotros, Señor, a través de lo que has escrito para nosotros, a través de los profetas, a través de personas que como nosotros han sido guiados por el Espíritu, Dios. Todo esto lo pedimos en tu nombre, Dios. Amén. Si hay dos cosas que les fascinan a las mujeres, por lo menos a muchas, según mi observación, son los zapatos y los bolsos. Entonces, quiero que se imagine conmigo que tiene que ir a un evento elegante y tiene que vestirse muy bien. Entonces, necesita unos buenos zapatos, ¿verdad? Y un elegante bolso de mano. Entonces, vamos a escoger unas prendas apropiadas para el evento. Para los zapatos, vamos a escoger los zapatos que Harry Winston creó para conmemorar los 50 años del Mago de Oz. Estos zapatos llevan 4,600 rubíes y su valor es $30 millones. ¿Qué le parece? Sería muy bonito poder caminar en esos zapatos, ¿no es cierto? Pero no puede faltar el bolso, ¿verdad? O sea, si uno va a caminar en los zapatos más caros del mundo, uno necesita no cualquier bolso de mano, necesita hacer uno bien apropiado. Entonces, para esto vamos a escoger el bolso de mano de las 1001 noches. Es una bolsa que lleva más de 4,500 diamantes que pesan más de 380 quilates. Esto sí nos va a salir un poco más económico, solamente nos va a costar $3.8 millones. Entonces ya estarías lista, ¿verdad? Con las dos prendas más caras del mundo. Y bueno, aunque esta es una exageración, aunque estos sí son las prendas más caras del mundo y ese sí es su valor, era muy común en la cultura romana del primer siglo, cuando vivieron los apóstoles y donde ministraron en el Imperio Romano, era muy común que las mujeres mostraran su riqueza y su aparente belleza a través de ropas lujosas, a través de prendas muy caras, a través de adornos, de joyas y hasta de peinados ostentosos con trenzas que duraban horas en construir y a veces llevaban en las trenzas oro mismo. Durante esa época, Pedro le escribió una carta a iglesias en el Imperio Romano que estaban sufriendo y pasando persecución. Y él les menciona que esas costumbres de la cultura no debían caracterizar a las mujeres creyentes en Cristo, sino que éstas debían adornarse con cosas, con algo más valioso que el oro, con algo que resplandecía más que los diamantes y los rubíes. Hoy nos toca hablar de un tema de la Biblia que es contracultural. Y generalmente, en ciertos puntos, el llamado de Dios sobre el cristiano es celebrado por la cultura. Por ejemplo, en el día de hoy, se admira nuestro llamado de defender al indefenso,
¿verdad? A la viuda, al huérfano, al pobre, al extranjero. También se valora mucho el que Dios nos llame a luchar por la justicia y por la justicia social. Pero el creyente no hace estas cosas porque sean bien vistas o porque sean populares o aceptadas. El creyente en Cristo no se lleva por la cultura, se lleva por Cristo. Por ejemplo, hoy en día nuestra cultura estima las actitudes de la humildad, el perdón, el amor al prójimo, hasta el amor hacia el enemigo, como nos enseñó Jesús. Pero en el día de Jesús, esos conceptos no eran bien vistos, eran muy contraculturales. Pero el cristianismo y los cristianos influyeron la cultura, no viceversa, y con el tiempo esta cambió. De la misma manera, hoy en día hay ciertos conceptos del cristianismo que chocan bastante a la cultura y son cosas contraculturales. Y, por ejemplo, los roles del hombre y de la mujer que nos presentan la Biblia son muy mal vistos en el día de hoy. También podemos pensar en cuanto a la claridad de la Biblia en temas de género y de sexualidad, y esa claridad le choca, le saca de quicios a la sociedad moderna. Y déjeme decir, si usted sintoniza hoy día y no se considera seguidor de Jesús, queremos darle la bienvenida. Está en el lugar correcto. Somos una iglesia que buscamos crear un ambiente donde usted puede hacer las preguntas que tiene, donde puede buscar las respuestas a sus dudas y con el tiempo llegar a entender y, si Dios quiere, aceptar el mensaje de Jesús. Pero debes saber que para nosotros, los que hemos creído en Jesús, hemos sido convencidos y creemos firmemente que la Biblia es la palabra de Dios, que aquí tenemos las palabras que Dios mismo respiró, son revelación de Él mismo sobre quién es y sobre el universo que Él ha creado. Entonces nosotros no nos ponemos sobre la Biblia como para juzgarla, sino que nosotros nos ponemos debajo de ella y ella nos juzga a nosotros. Ella nos dice qué es lo que debemos pensar y cómo debemos entender este mundo que Dios ha creado. El cristianismo es lo mejor que le haya pasado en la historia a la mujer. Antes de que viniera Jesús, la mujer no solo se veía como inferior al hombre, se veía como su propiedad. En las culturas judía, griega y romana, la mujer no tenía derechos, ni permiso de salir de su casa no acompañada por un varón. No tenía el derecho de sentarse a la mesa muchas veces con los varones, hasta estando presente su esposo y estando ella en su propia casa. No podía hablar en público, no tenía derecho de una educación y la verdad es que las cosas siguen así en muchas partes del mundo. Pero el cristianismo ha cambiado estas normas en la mayoría de los lugares donde ha llegado, porque Jesús dignificó a la mujer. Jesús, en contraste con la cultura de su día, él, siendo hombre, hablaba con las mujeres. Él las escuchaba. Él las enseñaba y las defendía. Jesús jamás dijo que las mujeres eran menos.
Jesús jamás dijo que las mujeres eran raras, o que eran irracionales, o que eran locas. Las mujeres fueron las primeras en atender la cuna de Jesús y las últimas en dejar su cruz, como observó una escritora. Fueron las primeras a las que Jesús se presentó vivo después de su resurrección. Y a ellas las comisionó para ir y compartir esas buenas nuevas a sus propios discípulos varones. Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen. Leemos en Génesis 1, 27 y en el versículo 27. Y Dios creó al ser humano a su imagen. Lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó. O sea, ha hecho tanto al hombre como a la mujer a su imagen. Y luego Dios los bendice por igual a ambos. El versículo 28 dice esto: y los bendijo con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Aquí vemos que Dios les da a ambos, hombre y mujer, el mandato cultural, es decir, el mandato de someter a la tierra y de ejercer dominio sobre ella. El hombre y la mujer son iguales ante Dios. Fueron iguales para Cristo. El Espíritu Santo distribuye sus dones espirituales por igual a hombres y a mujeres, sin distinciones. Dios no es machista. El machismo no es un concepto cristiano, no es un concepto bíblico. No es un concepto cristiano que el hombre sea superior a la mujer. Es un concepto histórico y cultural, pero el creyente en Cristo no se guía por la cultura, sino por Cristo. Dios no es machista, pero Dios sí los creó hombre y mujer. O sea, son iguales, pero no son idénticos. Son iguales, pero no son lo mismo. Uno es hombre y la otra es mujer. Tienen diferencias físicas, emocionales, relacionales y mucho más. La ciencia y la observación nos enseñan esto claramente. Toda célula del cuerpo de una mujer lleva ADN femenino. Toda célula. Y toda célula del cuerpo del hombre lleva ADN masculino. Son diferentes y podríamos decir, basado en las células del cuerpo, son completamente diferentes. Los hombres y las mujeres son iguales, pero no son idénticos. Son iguales, pero no son lo mismo. Hasta ahora, creo que todos vamos bien. No hemos dicho nada contracultural todavía. No olvidemos lo que hemos visto hasta ahora. El hombre y la mujer son iguales. Dios no es machista. La Biblia tampoco lo es. Cristo dignificó a la mujer y la trató por igual. Recordemos eso y entremos en lo contracultural. ¿Listos? En 1 de Pedro 3, versículo 1, Pedro escribe lo siguiente: asimismo, esposas, sométanse a sus esposos, de modo que si algunos de ellos no creen en la palabra, puedan ser ganados más por el comportamiento de ustedes que por sus palabras, al observar su conducta íntegra y respetuosa. Pedro les pide a las esposas someterse a sus maridos.
a sus propios maridos. Él dice muy específicamente, a sus propios maridos. O sea, fíjese bien, no les dice Pedro a las mujeres que se sometan a los hombres en general. Dice a la esposa que se someta a su marido. Es muy distinto. Un hombre no tiene autoridad sobre una mujer solo por ser hombre. Ni la mujer tiene que sentirse mal ni sentirse incómoda por llevar autoridad sobre hombres en su lugar de trabajo o en otros ámbitos. Creo que voy a buscar mejor lugar, no creo que el clima va a cooperar. Ok, ya estamos mejor, creo. En el matrimonio, que fue la primera y sagrada institución de Dios, Dios le asigna papeles distintos al hombre y a la mujer. Y vamos a hablar del papel que Dios le asigna al hombre la próxima semana. Y ese también es bien contracultural. Y yo les tengo que confesar, esto para mí las últimas semanas ha sido mi mayor lucha. Yo no sé si es solamente porque iba a estar predicando sobre estos temas, pero no lo creo. De repente eso me ha hecho ver un poco más claramente mis batallas, pero las batallas ahí están. Esto es difícil, cumplir con el plan y el diseño de Dios en la relación del matrimonio. Porque aunque fuimos hechos a imagen de Dios, nosotros hemos pecado contra Dios y por lo tanto tenemos una naturaleza pecaminosa que es egoísta. Y es muy difícil poder preferir al otro, es muy difícil poner a la otra persona primero. Entonces, yo entiendo, mujeres, que esto es difícil. Lo que Pedro les está llamando a hacer es difícil. Yo lo entiendo, Pedro lo entiende, Jesús lo entiende. Pero de todas maneras, este es el plan de Dios y vamos a ver el por qué. Pero déjeme decir que este no es un mensaje de matrimonio, aunque estamos tocando ese tema. Este es un mensaje sobre la mujer creyente en Cristo. Trata de lo que Dios anhela ver en toda mujer que profesa fe en su Hijo Jesús. Este es un mensaje para usted, joven, para usted, mujer, sea soltera, casada, viuda, divorciada, no importa. Este mensaje es para usted y también nos urge a nosotros, varones, atender estos temas que Pedro nos está compartiendo, porque Dios no es machista y Dios detesta el machismo y el maltrato y menosprecio de la mujer y la defiende. Entonces, los papeles que Dios ha asignado al hombre, Dios le ha asignado el papel del líder amoroso en la relación matrimonial, y a la mujer le ha asignado el papel de apoyar con todo respeto el liderazgo de su esposo. Estos no son papeles culturales. Estos papeles están arraigados en la misma creación. Muchos quieren decir, no, eso de la Biblia, eso es solamente tradición, eso es solamente cultura. No, Dios nos señala claramente que estos papeles están arraigados en la creación misma. Él nos dice que Él no creó primero a la mujer, sino que creó primero al hombre. Y no creó al hombre para ayudar a la mujer, sino a la mujer para ayudarle al hombre. Y todos sabemos que los hombres necesitamos bastante ayuda, ¿no es cierto? En 1 Corintios 11, 8 y 9, Dios dice esto: de hecho, el hombre no procede de la mujer, sino la mujer del hombre, ¿verdad? Dios tomó de la costilla de Adán y formó a Eva. Dice, ni tampoco fue creado el hombre a causa de la mujer, sino la mujer a causa del hombre. Pero no es que el hombre sea mayor,
Porque continúa en los versículos 11 y 12 y dice, sin embargo, en el Señor ni la mujer existe aparte del hombre, ni el hombre aparte de la mujer. Porque así como la mujer procede del hombre, también el hombre nace de la mujer. Pero todo proviene de Dios. Entonces, según los papeles que Dios le ha asignado a cada uno en el matrimonio, le pide a la mujer, aquí en la carta de Pedro, la porción que estamos leyendo, que cumpla el papel que Dios le ha asignado, que se someta a su marido. Ya hemos establecido que son iguales, pero también necesitamos entender que someterse no implica inferioridad. No se somete la mujer porque ella sea menos capaz, ni menos inteligente. No se somete porque su esposo sea mejor líder que ella. No se somete porque su esposo lo merezca. Se somete porque es el papel que Dios le ha asignado cumplir en el matrimonio. Someterse no implica inferioridad. Eso vemos claramente en la vida de Jesús, porque Jesús, siendo Dios Hijo, se sometía a Dios Padre. ¿No le hacía a Jesús menos Dios? Y también cuando Jesús era niño, leemos en Lucas 2:51 que Jesús se sometía a sus padres. Jesús es el creador de ellos. Él no es menos, Él no es inferior, pero es cuestión de papel y función. Y Jesús, como niño, se sometía a sus padres. Y Jesús en todo momento se sometía a su Padre en el cielo. No es por ser inferior, es cuestión de papel y función. Pedro habla de los casos donde el esposo rechaza la palabra, o sea, es incrédulo, es inconverso. Él se lleva por la corriente de la cultura, que en ese día, como muchas veces en el día de hoy, era exageradamente machista. Entonces ya sabemos lo difícil que habrá sido para esa esposa. Bajo la ley romana, el esposo tenía autoridad de vida y muerte sobre su esposa. Solo podemos imaginar el tipo de trato que enfrentaba muchas veces la esposa bajo esa condición legal. Ella no tenía remedio a su situación, no había remedio legal. Ella no podía defender sus derechos, pues no tenía ningunos. Ella no podía sobrevivir fuera del hogar de su esposo en esa sociedad. Gracias a Dios, en el día de hoy, en nuestra sociedad, la mujer sí tiene derechos y por lo tanto tiene la obligación de protegerse a ella misma y a sus hijos del peligro y del abuso físico de un esposo. Pero la situación en ese tiempo era muy difícil para la esposa, más difícil todavía que en el día de hoy. Y Pedro les dice que se sometan a sus esposos, obviamente, siempre y cuando no involucre una desobediencia directa a Dios, cuando no sea algo inmoral o no ético. Deben someterse en todo a sus maridos. Por eso de repente Pedro empieza con la palabra a sí mismo, con esta expresión, de la misma manera. ¿A qué se refiere Pedro con esa expresión, a sí mismo, de la misma manera? Bueno, Pedro venía hablando de que Jesús fue nuestro ejemplo. Él puso el ejemplo por nosotros en cuanto al sufrimiento. Dice en el capítulo 2, versículo 21, para esto fueron llamados, porque Cristo sufrió por ustedes, dándoles ejemplo para que sigan sus pasos. Y luego en el versículo 23, él dice, cuando proferían insultos contra él, no replicaba con insultos. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se entregaba a aquel que juzga con justicia. Pedro ha mencionado que todos deben someterse a las autoridades. Es la misma palabra, someterse. También ha dicho que los sirvientes
debían someterse, nuevamente la misma palabra, a sus amos, hasta cuando estos eran perversos e injustos. Cristo era su ejemplo, porque así como Cristo sufrió para que nosotros pudiéramos ser perdonados de nuestro pecado y ser salvados, así también nosotros debemos estar dispuestos a sufrir para que otros puedan ser atraídos a Cristo, que puedan ser salvados y glorificar a Dios en el día de la salvación. La sumisión es algo tan atractivo que puede ganar al esposo hasta cuando éste rechaza la palabra de Dios. Pero fíjese, es la conducta respetuosa la que le va a ganar al esposo, no sus palabras. De hecho, lo que Pablo dice aquí literalmente, dice que el esposo va a ser ganado sin palabras por la conducta de la esposa. A veces las esposas piensan que con las palabras van a poder convencer y cambiar a sus esposos. Y como estos no escuchan, hay que repetírselas mucho. Pero la Biblia compara esto a una gotera continua en día lluvioso. Es algo que agota y cansa. Y la verdad es que no gana mucho, no gana nada con el esposo. Es sin palabra que la esposa le va a ganar al esposo. No es que nunca va a hablar, pero cuando habla con la palabra blanda que quita la ira. Ahora, les dije que este mensaje no era un mensaje de matrimonio. Entonces, ahora vamos a ver la cualidad que es la más atractiva de una mujer. Primero, Pedro detalla lo que no debe caracterizar a la mujer creyente, aquí en el versículo 3. Dice que la belleza de ustedes no sea la externa, que consiste en adornos tales como peinados ostentosos, joyas de oro y vestidos lujosos. Pedro no quiere decir que las mujeres no se deben arreglar. Lo que quiere decir es que eso no sea el enfoque. Cuando la gente la ve o interactúa con usted, joven o mujer, ¿qué es lo que le llama la atención? Pedro dice que no debe ser la ropa, el maquillaje, el peinado, las joyas o las marcas, mucho menos el cuerpo físico que todo esto adorna. ¿Con qué trata usted de llamar la atención? ¿Y a quiénes quiere llamar la atención? Para Dios y para los hombres que valen la pena, hay algo más atractivo que todo eso. En el versículo 4, Pedro dice que su belleza sea más bien la incorruptible, la que procede de lo íntimo del corazón y consiste en un espíritu suave y apacible. Esta sí tiene mucho valor delante de Dios. Arréglate, y bien, dice Pedro, pero en lo interno. Esta es la verdadera belleza de una mujer. Esta es la hermosura que no marchita con el marchar del tiempo. Como dice Proverbios 31:30, engañoso es el encanto y pasajera la belleza. La mujer que teme al Señor es digna de alabanza. Dios no mira como mira el hombre. Dios mira el corazón. Y el hombre que valga la pena se va a interesar por lo mismo, por lo que no se marchita, por lo que no se corrompe, por lo que dura, lo interno. Ahora, Pedro va a conectar este espíritu atractivo en una mujer a la sumisión a la que Dios la llama en el matrimonio. Pedro nos dice que la sumisión respetuosa de la esposa nace de un corazón entregado, rendido a Dios y a su voluntad por completo.
ese espíritu lo describe Pedro como un espíritu suave y apacible. Yo no creo que trate de personalidad. Hay mujeres que son extrovertidas, que van a hablar más y que van a compartir sus ideas y sus opiniones. Y está bien, pero es el espíritu que es la clave. Aquí Pedro describe el espíritu como manso, suave, afable. La palabra suave, que es la palabra manso, no quiere decir débil. Jesús mismo dijo, aprendan de mí, pues soy apacible, manso y humilde de corazón. Y Jesús no es débil. Eso no es solamente el llamado de Dios sobre las mujeres. Esto es el llamado de Dios para todos. Jesús dijo, bienaventurados los mansos, los humildes de corazón. A Dios le encanta ver este espíritu en las mujeres, en los varones, en los jóvenes, en todos. Y en el matrimonio, ese espíritu se hace visible en la sumisión respetuosa de la esposa a su marido, cumpliendo con el papel fielmente que el Señor le ha asignado para la gloria del Señor y para la salvación de su esposo. Luego dice Pedro que este espíritu es un espíritu apacible, un espíritu quieto. La raíz de esta palabra quiere decir permanecer sentado. O sea, es un espíritu que se mantiene bajo control hasta en medio de las provocaciones. La sumisión es cuestión del corazón. Entonces, si te cuesta someterte a tu esposo, tienes que examinar tu corazón y tienes que arreglarte. No delante del espejo, pero delante del espejo de la palabra de Dios, para que ésta te ayude a crecer y a desarrollar ese espíritu afable y apacible que Dios quiere ver. Si quieres llamar la atención de Dios y de algún hombre temeroso de Él, tienes que arreglarte y adornarte bien en lo interno, con un espíritu manso y apacible. Y luego Pedro ilustra, para terminar, este espíritu con las mujeres temerosas de Dios, del pueblo de Dios de la antigüedad. Aquellas mujeres que durante tantos siglos y milenios han servido de modelos a seguir para las mujeres y para el pueblo de Dios. Él dice en los versículos 5 y 6, así se adornaban en tiempos antiguos las santas mujeres que esperaban en Dios, cada una sumisa a su marido, a su esposo. Tal es el caso de Sara, que obedecía a Abraham y lo llamaba su Señor. Ustedes son hijas de ella si hacen el bien y viven sin ningún temor. Pedro menciona a Sara, la esposa de Abraham, el padre de la fe, cuyos hijos somos si creemos. Sara hacía referencia respetuosamente a su esposo como su Señor. Eso lo puede leer en Génesis 18:12. Y dice Pedro que las mujeres vienen a ser hijas de Sara en cuanto al espíritu de sumisión y de esperanza en Dios, si hacen el bien y no se dejan atemorizar. Esa palabra, atemorizar, por algo que da miedo. Tenemos que recordar para entenderla que en ese tiempo muchos esposos inconversos habrían tratado de asustar y de atemorizar a sus esposas para que abandonaran esta religión nueva que habían profesado, esta religión rara y no bien vista en la cultura. Pero no debían tener miedo, sino que debían confiar en Dios y encomendarse a Él. Para terminar, quiero animarte con algo.
Cuando tú te arregles, cuando pases por un espejo o te miras en el espejo por la mañana o durante el día sacas el espejo del bolso para chequearte, para arreglar algunas cosas, quiero que ese mismo momento te recuerde. Cuando tú te veas en el espejo, quiero que te recuerde arreglarte en lo íntimo, en lo interno, que es lo más importante. Sí, arregla lo externo, está bien, pero que eso no sea tu enfoque y que el espejo sea tu recordatorio a examinar tu corazón ante Dios y decir: Dios, mi corazón es atractivo para ti. El espíritu que ves en mí es algo valioso. Arréglate, sí, pero arréglate bien en lo interno. Esa es la auténtica belleza. Esa es la belleza más valiosa. Y eso es lo más atractivo de una mujer. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por tu palabra. Gracias porque en ella encontramos la verdad. Aunque esta vaya en contra de nuestra cultura y nuestra sociedad, nosotros sabemos que tú eres el que sabes cómo funcionan las cosas en tu creación, en tu universo y en nosotros, tus hijos. Señor, ayúdanos a poder poner en práctica las cosas que estamos escuchando, Señor. Que este espíritu manso y apacible caracterice, Señor, a las mujeres que han creído en ti y a todos nosotros, Señor. Sabemos que si estamos dispuestos a hacer estas cosas, Señor, otros van a ser atraídos a ti y a la salvación en Cristo. Y un día van a acompañarnos en la gloria. Gracias, Señor, te damos. Pedimos que si hay alguien entre nosotros en este día que nunca ha puesto su fe en el Señor Jesús, ahora habiendo escuchado cómo tú nos creaste, cómo nosotros caímos en el pecado, pero Cristo vino y pagó el precio por ese pecado para restaurar en nosotros esa imagen perfecta tuya para que estemos contigo durante toda la eternidad, Señor, que hoy pueda decir: Señor Jesús, quiero entregarte mi vida, quiero que tomes el control, quiero que me perdones y me cambies y me ayudes, Señor, a caminar contigo desde ahora hasta que entre a la eternidad contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Vida tú me